Queridos alumnos, esta cápsula tiene como objetivo hacer un taller modelado de desnutrición infantil completo para que ustedes se puedan guiar, hacer una idea y se les haga más fácil el trabajo. Lo vamos a leer y lo vamos a ir desarrollando. Caso número uno. Se encuentra hospitalizado en el servicio de pediatría Tiago, lactante menor sexo masculino de 2 meses, que ingresa hoy derivado del Centro de Referencia de Salud, CRS, tras una consulta con el pediatra, quien evidenció disminución del panículo adiposo, flacidez cutánea y piel fina con pérdida de elasticidad, lo que llevó a sospechar de un cuadro de hipoalimentación e indicar su hospitalización para manejo y observación. Antecedentes. Tiago fue un recién nacido de término de 38 semanas más 2 días. Peso de nacimiento 3 kilos 10 gramos, longitud de nacimiento 49 centímetros. En los primeros días de vida se pesquisó policonsumo materno, motivo por el cual su custodia legal fue entregada al mes de vida a la abuela materna. Actualmente la abuela reside en la comuna de La Pintana junto a su hijo menor de 25 años y el hermano mayor de Tiago de 2 años. Es pensionada y cuentan con todos los servicios básicos en el hogar. Anamnesis alimentaria, en la casa recibe NID al inicio, 80 ml por 7-8 veces al día. La abuela refiere que agrega 2 medidas de leche en los 80 ml de agua y que consume entre 70 y 80 ml por vez, nunca más de eso. Dentro de los antecedentes antropométricos tenemos el peso actual, que pesa 4 kilos 230 gramos, la longitud, que son 56 centímetros, circunferencia cefálica de 38 centímetros, el peso hace un mes y el peso a los 10 días de vida. Dentro de los exámenes de laboratorio tenemos la PCR normal, hemoglobina y hematocrito normal, el HCM y CHCM dentro de los rangos normales, una albúmina normal y una vitamina D en 25. O sea, dentro de los exámenes no hay nada que destacar. Los diagnósticos médicos actuales: el paciente está con hipoalimentación, desnutrición y caso social. Las indicaciones médicas actuales son reposo relativo, alimentación según equipo de nutrición, vitamina D 400 UI al día, paracetamol SOS y control de los signos vitales cada 4 horas. Y además tenemos información de las fórmulas disponibles en el centro hospitalario. Tenemos que revisar el paisaje nutricional, según la valoración nutricional, indicar el diagnóstico nutricional y realizar el análisis en formato PES y establecer el plan de atención nutricional, que incluye objetivos nutricionales, requerimientos nutricionales, prescripción, fundamentación de la prescripción, seguimiento y educación alimentaria. Para partir entonces el tamizaje nutricional tenemos la evaluación clínica subjetiva. Yo le asigné un punto porque dentro de la historia se detalla el examen físico, que menciona que tiene disminución del panículo adiposo, flacidez cutánea, piel fina con pérdida de elasticidad, por lo tanto se le asignó un punto. El riesgo de enfermedad: en este caso no tengo un paciente con alguna enfermedad que tenga una mayor demanda metabólica. La ingesta nutricional y pérdida: es un paciente que tiene una ingesta, consume, y no tiene una disminución de su ingesta y tampoco tiene pérdidas aumentadas, por lo tanto no se le asignó puntaje. Y pérdida de peso o ganancia o no ganancia de peso, se le asignó un puntaje, ya que el paciente tiene un bajo incremento en relación a lo esperado para la edad. Ya vamos a detallar después más adelante cuánto es eso. Por lo tanto, este paciente tiene un riesgo medio de malnutrición con 2 puntos. O sea, si yo tengo dentro de mi piso, en el fondo de mi servicio asignado, 10 pacientes, este es un nodo prioritario para atender porque tiene riesgo de malnutrirse. Después, según la valoración nutricional, indique el diagnóstico nutricional y realice el análisis con formato PES. Partamos, como valoración del estado nutricional. Tenemos el peso para la edad, que da menos 2,12 desviaciones estándar, la longitud para la edad menos 1,17, peso longitud menos 1,6 y circunferencia cefálica para la edad menos 0,92. Si les dan valores distintos, no se preocupen, mínimamente distintos claramente, porque puede ser por el tema de los decimales. Entonces, ya tengo los indicadores alterados. O sea, este paciente ya tiene una desnutrición por los indicadores. Ahora veamos, el incremento de peso, ¿cómo está? Chicos, por favor, cada vez que tengan dentro de los antecedentes pesos anteriores, es para que los analicen, ¿ya? No son una foto. Acá lo que nos interesa es que ustedes analicen al paciente hacia atrás. Los pacientes no son una foto, traen una historia. Esto es súper importante, depende del contexto en el que esté. Entonces, dentro de los pesos anteriores que yo tengo que, según el último peso, el paciente ha incrementado 6 gramos día y lo esperado para la edad son aproximadamente 36.
entre 30 y 40 gramos día. ¿Ya? Por lo tanto, el paciente está incrementando por muy bajo de lo esperado. Y si se fijan, de los 10 días hasta el mes, que en el fondo desde los 10 días hasta el mes el paciente estuvo hospitalizado porque la custodia se la llevó la abuela al mes, el paciente está incrementando 46,5 gramos día, o sea, por sobre lo esperado. Algo pasó el mes de vida en adelante que el paciente dejó de incrementar. Entonces, la clasificación nutricional vendría siendo una desnutrición moderada, dada por el peso-edad menor a la -2, aguda, porque el paciente no tiene la longitud edad bajo la -2 y tampoco tengo una historia hacia atrás de desnutrición. Es un paciente que nació de 38 semanas y pesó 3,10 kilos. Es adecuado para la gestacional y tiene solo 2 meses, o sea, se nos desnutrió en el camino finalmente. Y es primaria porque dentro de la historia clínica yo puedo pesquisar que este paciente no se está alimentando de la forma correcta debido a que hay una mala dilución en la preparación de la fórmula. Por lo tanto, no hay una causa secundaria, no hay una patología que me esté dando esta desnutrición, sino es porque el paciente no está consumiendo lo que requiere por una mala dilución de la fórmula. Las Nidal en general, las fórmulas de Nestlé en general, se diluyen una medida por 30 cc. Y este paciente está recibiendo 2 medidas de leche en 80, por lo tanto está bajo la dilución esperada. Entonces, con estos antecedentes, el análisis PES sería el siguiente. El problema es la ingesta inadecuada de energía y macronutrientes relacionado con una mala preparación de la fórmula láctea por desinformación de la abuela, evidenciado por el estancamiento del peso, desnutrición moderada por, para la edad, por el indicador peso para la edad menor a la -2 y signos clínicos de desnutrición. Entonces, en relación a esto, tengo que crear mis objetivos nutricionales. ¿Cuáles objetivos nutricionales me planteé yo? Primero, asegurar la ingesta calórico-proteica mediante la corrección de la preparación de la fórmula láctea, asegurando que reciba la dilución adecuada en todas las tomas dentro de las primeras 24 horas de hospitalización. El segundo objetivo que yo me planteé fue lograr un incremento recuperacional de 10 a 15 gramos por kilo día. Esto es más de lo esperado para la edad. Ojo con eso. A través de una alimentación que cubra los requerimientos nutricionales en un plazo de 4 días. Yo en un plazo de 4 días, ustedes pueden plantearse el plazo que ustedes quieran. Yo me planteé 4 días porque consideré que era prudente para que el paciente se tome su alimentación, cubrir sus requerimientos y ver si estamos realmente logrando este crecimiento recuperacional. Otro objetivo que me planteé fue educar a la cuidadora principal sobre la preparación correcta de la fórmula, asegurando la comprensión adecuada antes del alta hospitalaria. Eso es súper importante, o sea, este paciente no se puede ir de alta si es que su abuela, su cuidadora, no sabe preparar su fórmula láctea. Por lo tanto, a raíz de esto, comencé a realizar mi cálculo de requerimientos nutricionales. Lo primero siempre es calcular el control de ingesta cuando este está disponible. Mi paciente consumía este control de ingesta, 358 calorías, que son 85 calorías por kilo real, 6,5 gramos de proteína, que es 1,5 gramos de proteína por kilo real, 19 gramos de lípido y 40 gramos de hidrato de carbono. Ahora, claramente mi planteamiento tiene que estar dirigido a que tengo que dar más de este control de ingesta. Con este control de ingesta mi paciente se desnutrió, no subió como corresponde. Por lo tanto, lo primero que yo hago es realizar el cálculo con las fórmulas predictivas. Cuando tiene una desnutrición moderada, utilice el peso ideal. Utilicé la fórmula de la FAO según tipo de alimentación por leche materna y eso me dio más el crecimiento 629 calorías. Como lo mencionamos en clases, siempre yo debo ver cuántas calorías por kilo real está recibiendo mi paciente a través del cálculo que yo hice con fórmulas predictivas. En este caso son 149 calorías por kilo real. Yo les compartí un rango de referencia solamente para que ustedes se hagan una idea de más o menos cuánto tienen que darme las calorías por kilo peso real según el tipo de desnutrición. No es que yo parta con este cálculo, o sea, no es que yo parta con calorías por kilo, siempre parto con fórmulas predictivas, pero me tengo que asegurar más o menos que me dé dentro de eso o cercano a eso, siempre en el contexto de un paciente con un cuadro clínico, con cierto control de ingesta, etc. En este caso, me da más calorías que ese rango,
Pero yo lo voy a dejar así, es lo que me da la fórmula productiva, lo voy a dejar así y finalmente lo que quiero hacer en este paciente es un seguimiento estricto para ver cómo va subiendo de peso, considerando que es muy pequeño y que tiene una desnutrición moderada. Por otro lado, tengo el cálculo de las proteínas, que va de 2 a 3 gramos por kilo. En este caso yo le dejé 2, estaba consumiendo 1,5, le dejé 2 gramos por kilo. Puede ser más, por supuesto que sí, podrían haber dejado 2,5, incluso 3. Y eso me da 11,2 gramos por kilo. O sea, perdón, 11,2 gramos día es un 7%, y si ustedes lo calculan por el peso real, son 2,6 gramos por kilo real. El paciente consumía 1,5 gramos por kilo real, está consumiendo ahora 2,6, le subí un gramo por kilo, lo cual es bastante bien, es bastante prudente. Los lípidos le dejé por edad, los hidratos de carbono por edad, los líquidos también según edad. Recuerden que los líquidos siempre se calculan por el peso real del paciente. Y los nutrientes críticos según la edad y por la patología, que en este caso es la desnutrición, pero solamente requiere suplementos de vitamina D. Mi prescripción dietética fue la siguiente. Nidal inicia al 17,9%, más aceite al 0,5%, 80 ml por 8 veces al día en sus respectivos horarios, cada 3 horas, vía oral, hipercalórico, hiperproteico y suplementado en vitamina D. Recuerden que el hipercalórico y el hiperproteico va en relación al cálculo de requerimientos, ¿sí? No en relación a la fórmula elegida, sino esto quiere decir que mi cálculo de requerimientos es hipercalórico y hiperproteico. Y en este caso, ¿por qué lo es? Porque estoy trabajando con peso real, porque estoy trabajando con más de 2 gramos por kilo de proteína, perdón, dije peso real y era ideal. Estoy trabajando con peso ideal porque estoy trabajando con más de 2 gramos por kilo de proteína. Eso es un régimen, una alimentación hipercalórica y hiperproteica. Y eso me adecua 100% en calorías, 98% en proteínas, lípidos 100 y 97 hidratos. Desnutrición, cuando yo tengo un paciente, sobre todo muy pequeño, con desnutrición, espero que ojalá el porcentaje de adecuación esté lo más cercano al 100%. Si tengo un paciente que el porcentaje de adecuación de energía, proteína o algún macronutriente me da cercano al 90, puede ser que esté dejándolo sin varios gramos por kilo de proteína, sin varias calorías por kilo de calorías. Por lo tanto, siempre ojalá lo más cercano al 100%, sobre todo en calorías y proteínas. Y siempre después comparar lo que yo le doy, que son estos 11 gramos, cuántos gramos por kilo real son lo que le está llegando al paciente, que son 2,6, que en el fondo es lo mismo que estoy dejándole a mi paciente en este caso. Ahora, la fundamentación de la prescripción dietética, yo les creé una fundamentación de esta prescripción, se las voy a leer, pero esto es súper importante, que está creada para este paciente en estas condiciones, ¿ya? No se la aprendan de memoria porque los contextos siempre cambian. En este caso, la prescripción, la fundamentación de la prescripción, perdón. Para favorecer la recuperación nutricional sin sobrecargar el sistema digestivo de Tiago, se prescribe una fórmula de inicio concentrada con aceite para aumentar la densidad energética, permitiendo cubrir sus requerimientos aumentados en un volumen reducido, considerando su tolerancia oral máxima de 80 ml, como se evidencia en la anamnesis alimentaria a la abuela. El aporte hipercalórico busca generar un balance energético positivo que facilite un crecimiento recuperacional, un catch-up de 10 a 15 gramos por kilo día, promoviendo la recuperación del canal de crecimiento y previniendo un mayor deterioro del estado nutricional. Esto no solo optimiza la ganancia de peso, sino que también fortalece el sistema inmunológico a través de un aporte suficiente de macro y micronutrientes. Estos últimos tienen un rol fundamental en el apoyo a la función inmune innata y adaptativa, participando en diversas funciones tales como la diferenciación y proliferación de linfocitos, producción de citoquinas, producción de anticuerpos y la generación de células de memoria. Su deficiencia es común en pacientes con desnutrición y afecta negativamente la función inmunitaria, disminuyendo la resistencia a infecciones. Además, un adecuado aporte calórico previene el catabolismo proteico, asegurando que las proteínas se destinen a la síntesis y reparación de tejidos en lugar de ser utilizadas como fuente de energía. La alimentación hiperproteica contribuye a la preservación y regeneración de la masa muscular disminuida en este paciente desnutrido, proporcionando los aminoácidos necesarios para la reparación celular y evitando el catabolismo proteico. Se suplementa con vitamina D para prevenir su deficiencia, favoreciendo la absorción y metabolismo del calcio a través de acción sobre el intestino delgado, donde regula la expresión de la calvindina, proteína transportadora de este mineral. La vitamina D es esencial para el desarrollo y mineralización ósea, considerando el crecimiento acelerado propio de la edad y reduciendo el riesgo de enfermedades osteometabólicas. En este caso, yo centré la fundamentación de mi prescripción dietética en los aspectos más importantes: la fórmula concentrada, el módulo,
el hipercalórico, hiperproteico y la suplementación, que es lo más importante, las modificaciones que se realizaron para este paciente. Y puse las referencias correspondientes para que no lo olviden cuando entreguen el informe escrito, que debe ir referenciado. Y también les quise poner como los fundamentos de la prescripción o sea, los fundamentos de prescripción incompletos, que son los más comunes entregados generalmente por los estudiantes. Para que ustedes no caigan en esto, el error más común está dado principalmente por la poca relación que tienen con las características clínicas del paciente. O sea, fundamentan, porque se aprenden de memoria las características de una fórmula o lo que es un hipercalórico o lo que es un hiperproteico, pero no lo relacionan con la condición actual del paciente. Entonces, algunos puntos importantes, no es que estos fundamentos estén malos, es que si ustedes los tiran al aire sin conectarlos con el paciente, no están correctos. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí les puse Infatrini, pero podría ser otra fórmula. Cuando fundamentan el Infatrini, siempre dicen o una fórmula de inicio o fórmula cualquiera, nos dicen que es fórmula para la edad, sí, es para la edad, pero ¿por qué esa y no otra? ¿Ya? Fórmula hipercaloria hiperproteica, ok, pero ¿qué quieres lograr con una fórmula hipercaloria hiperproteica? Que aporta una caloría por ml. Todo eso es verdad, es así, pero yo creo que ustedes me lo relacionen en la condición actual del paciente. El hipercalórico es clásico, que ustedes fundamenten para lograr un balance energético positivo. Todos los pacientes pediátricos necesitan un balance energético positivo porque necesitan crecer. Por lo tanto, ese fundamento, si es que no está conectado con la condición actual del paciente, está incorrecto. Para que las proteínas sean utilizadas como fuente estructural, eso también siempre es necesario para asegurar el crecimiento, ¿ya? Dentro del hiperproteico, ¿qué es lo que más escuchamos? Para favorecer el desarrollo de la masa muscular. ¿En qué contexto pasa eso? ¿Quiero que el niño sea musculoso? Eso es importante que lo conecten con el cuadro clínico del paciente. No es lo mismo un paciente desnutrido que un paciente normopeso, pero con una alta demanda metabólica. Entonces, tienen que hacer esa diferencia. Para mejorar la inmunidad, para lograr un balance nitrogenado positivo. La vitamina D, también clásico, por la edad. ¿Ya? ¿Y qué me importa por la edad? ¿Qué es lo que quiero rescatar que es importante para la edad que tiene mi paciente ahora? Y para la mineralización ósea. Para que este punteo se lo hice para que tengan claro que es importante siempre integrarlo con la condición actual. Dentro del seguimiento, el seguimiento que yo me planteé fue realizar el seguimiento de peso 2 veces a la semana. O sea, me interesa hacer un seguimiento cercano al peso para ver cómo va este incremento y si no, para realizar los ajustes. Recuerden que el indicador más claro para yo saber si es que la prescripción dietética es adecuada o no para mi paciente es el peso. Si el paciente con esta cantidad de calorías, esta cantidad de proteína no está subiendo de peso, es porque requiere más. ¿Ya? Es porque no le estoy cubriendo lo que necesita. Cuantificar el control de ingesta diariamente, ver si el paciente se toma realmente estos 80, si toma menos, si tal vez podría tomar más, etcétera. Evaluar la tolerancia a la alimentación diariamente. Consideren que además hay un paciente que le concentré la fórmula y le agregué un módulo, o sea, aumentó la osmolaridad, ver cómo lo tolera, distensión abdominal, diarrea, vómito, etcétera. Y realizar la antropometría completa una vez a la semana. Medir la circunferencia, la talla, bueno, longitud, peso, el peso 2 veces a la semana y completo una vez a la semana. Y por último, la educación alimentaria al alta. En este caso es súper importante, es uno de nuestros objetivos. Hay mucho que educar y todos con respecto a la preparación de la fórmula láctea, ya la correcta preparación. Acá se las detallé, pero no es necesario. Pero la idea es que ustedes, no se los voy a leer, pero la idea es que ustedes eduquen a la abuela en base a la preparación de la fórmula, considerando las medidas de higiene previa y todo lo relacionado a la preparación de la fórmula, que finalmente es lo que ocasionó que mi paciente llegara a desnutrirse. O sea, si yo mejoro este punto, este ítem, voy a tener a un paciente que se va a recuperar prontamente esa desnutrición. Y recuerden también educar con respecto a la suplementación, en este caso le corresponde la vitamina D. Es súper importante cuando educo con respecto a la suplementación, es de dónde obtengo ese suplemento, cuál es la dosis de ese suplemento, es la información completa. O sea, no me sirve solo que digan que tome vitamina D, necesito saber cuánto, cómo, etc. Eso, chicos, espero que les haya servido esta cápsula, más que nada modelar, para que se hagan una idea de cómo trabajarlo. Cualquier duda, pregunta, comentario, no duden en contactar.